Soy Fernanda Bosmediano de Strong and Proud. Esta organización tiene como objetivo eliminar la violencia contra las mujeres, compartiendo conocimiento principalmente de mujeres que considero también que son role models. Entonces, el día de hoy tenemos a María Gabriela Pineda. Ella es de Venezuela, fue ex oficial de la Armada y ahora hace un montón de maratones. Entrena muchísimo, corre y para mí también es una gran inspiración y un apoyo constante. Estamos ahora en Alemania, entonces gracias María por unirte hoy. María es parte de Strong and Proud también, entonces qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, gracias y gracias por el cumplido. Bueno, María, queríamos tal vez empezar la entrevista preguntándote un poco como, ¿qué nos puedes contar sobre ti? ¿Quién es María Gabriela? Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, tu vida en Venezuela, etcétera. Bueno, yo nací y crecí en Caracas, la capital de Venezuela. Pues mi infancia estuvo siempre bien divertida, también llena de mucho deporte. También yo practicaba natación desde muy pequeña. Em, y bueno, mi papá siempre fue una influencia importante para mí. Lo considero que fue un buen padre, un excelente padre, muy educador y pues siempre me ayudó a ver el deporte como una manera de crecimiento no solo personal, sino fortalecer nuestro cuerpo y siempre estar activos para mantener de cierta forma un equilibrio en la salud. Em, Influyó tanto que pues en algún momento pensé, oye, mi papá era militar también, era Ya. era oficial del ejército y luego cuando yo estaba terminando el bachillerato, yo dije, ay, yo también, porque yo quiero, porque en ese momento abrieron las escuelas militares para mujeres, era como un boom. Y yo dije, bueno, yo también quiero ir para allá, pero no fui al ejército, fui a la armada y Ok. estuve en la Escuela Naval de Venezuela 5 años y después trabajé 15 años en el servicio. Oye, qué interesante también. ¿Y cómo fueron, por ejemplo, tu vida en la Armada? ¿Cómo fue? ¿Hubieron, por ejemplo, algunos como obstáculos que tuviste me imagino que sí, pero ¿cuáles fueron estos obstáculos tal vez? O no sé si te enfrentaste en algún tipo de obstáculos por el hecho de, tal vez eras la única mujer o había muchas mujeres o cuáles fueron Mm, esas cosas. Uno era el primer grupo después de una brecha de varios años, porque en los años 80 al Oh, 87 María, creo que se hubo... interrumpió el video, no te escuchamos bien. ¿Puedes repetir? Ah, ¿me escuchas? Sí. Ok. Hubo una brecha en las escuelas en Venezuela, en militares, llamo escuela, pero el que no entiende esto es como la universidad, solo que en el argot militar se les dice así. En los años 80 hubo un grupo de 6 o 7 promociones de mujeres y luego interrumpieron el programa para mujeres y pues la experiencia que yo adquirí de ellas ha sido fue muy importante porque ellas enfrentaron un reto muy grande que era enfrentarse a una sociedad completamente machista, ¿no? Todavía eran años en que la mujer era todavía un poco en Latinoamérica como, hey, que este no es espacio para mujeres. Luego, pues, de alguna manera abren en el año 2001 y pues yo dije, yo quiero, mi papá, no, eso es para hombres, ¿sabes? Es que es el pensamiento. No Ya. lo dijo en ninguna mala intención, porque a veces también cuando se crea una cultura de que hay cosas que son solo para hombres, ya se crea una cultura, no te lo están diciendo por mala intención, sino que te lo dicen como por sobreproteger. Y ese es uno de los factores que influyen también cuando la mujer está en ciertas áreas profesionales, no solo la militar, sino en muchas áreas en las que muchos hombres te pueden decir, no, yo te ayudo, como que te hacen mansplaining, ¿sabes? Y ese es el principal reto que todas afrontamos. Mis compañeras y las que me siguieron y las que estaban antes, todavía la mentalidad de muchos es como, no, esto no, tú no puedes allí, esto es muy duro para ti o tú no lo vas a lograr, cosas así que normalmente escuchamos.
escuchamos durante el proceso de formación, escuchamos durante el proceso en que vas a recibir un cargo, aun cuando en Venezuela, debo decir, fuera del tema político, que muchas mujeres lograron tener unos cargos bien importantes. Y, y eso para mí, pues, me parece bastante positivo. Digo fuera del tema político porque a veces la gente va a decir, ah, sí, ah, pero fuera del tema político conozco mujeres que estuvieron en cargos muy importantes y que se les respetó. Mm, Y eso a mí me da como orgullo como mujer, porque la verdad, a mí me parece importante que en muchos países la mujer logre estar en unas posiciones tan interesantes y en otros países todavía se les ponen muchos obstáculos. Por eso digo sí. fuera del ámbito político, porque como acá estamos hablando sobre nuestro crecimiento profesional como mujeres, familia, mujer, profesión, son cosas que a veces nos quieren separar. Sí. Y María, yo ahorita que mencionas eso, por ejemplo, que si hubieran obstáculos, ¿cuáles son, por ejemplo, esas sugerencias o técnicas que a ti te sirvieron para decir, o sea, mientras la gente te decía, no, tú no vas a poder o esto no es para ti, y qué fue lo que tú pensabas cuando te decían eso? ¿O qué fue lo que hacías cuando sentías que tal vez sentiste en algún momento que de verdad les creíste, pero cómo enfrentabas eso? Mira, la verdad te digo que siempre he sido un poco rebelde No, o ya. un poco irreverente, no sé, Ya. una de las dos cosas o las dos a la vez. Em, Porque muchas veces las personas te dicen cosas así, Ujú. con el mismo sentido o sin el sentido de manipularte, simplemente te dicen como si te estuviesen dando un consejo que tú no pediste, algo así. Ya. Y yo siempre pensé, no, yo voy adelante, yo sigo esto. Sí, tuvimos muchas compañeras que se fueron, pero también fuimos un grupo muy compacto para lograr nuestra meta. Creo que creamos unos lazos que nunca, nunca nos vamos a separar. Es decir, somos un grupo de compañeras que estuvimos allí juntas por muchos años y resistiendo. Y a veces una te motivaba y a veces tú ibas y motivabas a la otra. Y a veces alguien necesitaba un empujón y ahí estaba otra para dárselo. No todos los días nos sonreíamos, pero creo que todos los días queríamos que todas llegáramos juntas a esto. Y lo mismo pasaba cuando llegaron los grupos siguientes. Al final, claro que siempre tratábamos de que se mantuviese una disciplina por el medio en el que estábamos, pero que tratáramos de que llegaran más de las que fuimos nosotras, y eso era una meta que siempre tuvimos y por la que trabajamos. Hoy en día, 17 años después de que nos graduamos, estamos en contacto, casi todas. Estamos en Mm, constantemente, no todas están activas, solo queda una activa. Y, y eso es todavía un impacto, ¿no? ya. Eh, pero sí, siempre la rebeldía y las ganas de terminar todo lo que empiezo fueron las cosas que me llevaron a terminar esa carrera. Digo, la parte de formación, que es Sí, lo más duro. sí. No, y lo que dices es también súper lindo e importante, que es como ese apoyo, porque es como muchas veces también como, imagino que irte como a todo ese proceso en la Armada es como un proceso que tuviste que vivir sola, o sea, no es un proceso que tenías, donde tenías a tu familia para que te apoye, tus mejores amigos, etcétera. Entonces, es como construir ese apoyo con las demás personas y en este caso entre mujeres también, como yo creo que es tan importante en casi todos los aspectos y que también influye muchísimo en lo de la migración. Entonces ahí es cuando te quería preguntar, por ejemplo, cuál es, porque ahora María y yo estamos en Alemania, en Berlín. María pronto se va a ir a otra ciudad, pero por ahora estamos en Berlín. Y quería preguntarte eso, ¿cómo fue esa, tal vez esos obstáculos o cómo fue esa transición de María estar en Venezuela a ahora María estar aquí? ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Si es que hubieron algunos obstáculos
y cómo ahora has enfrentado eso. Bueno, yo veo más como desafíos, más que exactamente claro, Desafío, te siempre decía. el obstáculo siempre está en todo lo que es el marco legal de la gente para migrar. Ese es un gran obstáculo. Pero una vez superado, creo que el lenguaje es un desafío 100%. Hay que saberse comunicar, hay que aprender a comunicarse. Eso es lo primero. Y una vez aprender a comunicarte también es aprender una nueva cultura. Nosotros a veces tenemos una manera, yo llamo cariñosa, de tratarnos en Latinoamérica, por lo menos en mi país. Somos muy calurosos al momento de entrar en contacto con las personas. Siempre buscamos como un punto en el que podamos entrar en una confianza con respeto, pero siempre con cariño, ¿no? Y tratamos de llevarnos las cosas. Aquí es totalmente diferente y hay que entender que no es algo que sea exactamente en contra, solo es que son así, son diferentes y es una cultura diferente. Pero también vivir en Berlín es una ciudad donde hay también muchas otras culturas de otras partes. Entonces luego empiezas a interactuar y a tratar de conocer sobre culturas de otros lugares y cómo desenvolverte en un medio totalmente internacional, no solamente laboral, sino a lo personal. Las personas que vas conociendo son personas de otros países y luego tienes que aprender qué manera de llevar las cosas tienen las otras personas para evitar un poquito malentendidos culturales. Es lo que a veces todavía estoy aprendiendo. Siempre estoy en modo aprendizaje en la calle, en cualquier cosa que voy. Sí, como darnos esa oportunidad de conocer otras culturas, siempre como conocer, respetar esas diferencias y también conocerte a ti mismo también, cómo vas también interactuando, cambiando cuando ya estás en otro lugar. Y María, también quería preguntarte porque eres madre y yo creo que eso, por ejemplo, también es algo como cuando estabas trabajando, también estás trabajando, cuando estabas estudiando, o durante el proceso migratorio, y ser madre también, ser esposa, todo, todo al mismo tiempo. ¿Cómo es, nos puedes como describir un poquito esa situación, cómo es, cómo manejas eso, o como Bueno, ese balance tal vez? no voy a decir que se me hace fácil, pero creo que no es tan diferente a como a veces en mi anterior carrera llevábamos las cosas. Pues en la carrera que tenía tenías que tener muchas cosas a la vez, tenías que llevar a cabo muchas cosas a la vez y no podías fallar. Es decir, siempre cumplir cada misión. Y pues cuando llevas esas cosas que aprendes a tu vida familiar, pues aprendes a planificarte familiarmente, aprendes a motivar a las niñas. Bueno, yo tengo dos niñas, digo las niñas por eso. Em, Me encanta ayudar a mi hija desde que llegamos aquí, pues es un idioma totalmente nuevo, aunque ella estudiaba en un colegio bilingüe en Venezuela, pues ella sabe mucho inglés, pero tenía que aprender alemán cuando llegó acá con 7 años y medio. Y nunca jamás le dije o he dicho aquí dentro de mi casa este idioma es muy difícil. Eh, es lo primero que no hay que decirle a los niños. Puede ser que para ti es difícil, porque para mí lo es, pero me lo callo, no lo digo, porque eso les entra en la cabecita y para ellos va a ser difícil y les va a costar. Entonces le va a costar también interactuar. Todo lo que nosotros hacemos, esos niños lo ven. Todo. Cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos, cómo incluso cómo nos tratamos a nosotros mismos. Ellos reciben todo. Entonces yo siempre les mostré como que, mira, este es tu colegio, va a ser tu primer día, vamos. Claro que hay miedo de ella, miedo mío, pero yo no muestro, yo simplemente vamos, te llevo de la mano y ahí está tu colegio. Y, y luego pues planificar las actividades día a día, es simplemente repartir las tareas, es un trabajo en equipo. A medida que ella va creciendo, va teniendo también más responsabilidades, no solamente en su colegio, sino en la casa, y enseñarle que eso es parte de la vida normal. Si hoy te toca recoger aquí, yo recojo acá. Em, es distribuir las cargas para que nadie lleve una carga muy pesada. Y con respecto a nosotros como padres,
Pues a mí me gusta hacer deporte, a Jean-Pierre también, entonces dividimos. Bueno, planificamos la semana. El lunes toca a ti, el martes, ¿quieres hacer algo? Sí, no. Entonces así vamos. Después de la hora de trabajo, cada uno tiene algo que hacer. Entonces tú haces tal día, yo hago este día y bueno, el que no se queda con las niñas y normal. Las niñas también tienen sus actividades. Mi hija tiene diferentes actividades deportivas también. Entonces, ella también tiene su planificación particular. Así Ok. tratamos de llevar las cosas. No, Y como, no es fácil. Bueno, tampoco es imposible. como decíamos al principio, igual como justo eso que dices de los deportes, ahorita estabas corriendo, ¿no? Estás corriendo estas maratones y lo que yo decía al principio, que María, para los que no saben, María siempre me ha apoyado desde que empezaba a correr. O sea, como diciendo, me acuerdo que no podía 1 kilómetro y ella, no, si vas a poder, dale 7 kilómetros y luego ya te inscribí en una carrera para 10 kilómetros y yo, bueno y hasta ahora como en los long runs antes de que haga mi primer maratón. Entonces, quería preguntarte como, ¿qué es para ti, qué significa para ti correr? O por ejemplo, eh, no son valores, pero qué es lo que correr te ha enseñado en la vida también? Si es que también hay como esas enseñanzas. O la vida que te ha Bueno, enseñado la vida para seguir corriendo. para seguir corriendo. Para mí correr, mira, a los 17 años me tocó empezar a correr. No había hecho más que lo que normalmente hace deporte en el colegio como materia y ya. A los 17 años me tocó empezar a correr cuando ingresé en una escuela militar y escucho un día a las 5 en punto de la mañana una cornetota y todo el mundo gritando, ¡corre! En ese momento, o sea, ese primer año creo que odié correr, pero luego aprendí que bueno, que en ese momento tú vas como un momento contigo misma, ¿no? Porque tu cabeza está ahí dándole vueltas y, y bueno, y así me adapté mi cuerpo a aprender a correr por mi carrera. También en algunas áreas de mi carrera tenía que tener condiciones físicas elevadas y una vez que ya esa carga bajó, muchas personas dejan por completo de hacer el deporte, pero yo siempre quise seguir porque siempre sentía que es una manera que tu cabeza bota. En algún momento puedes aprender que todo el dolor emocional si tienes o todo el estrés que tienes que se convierte en dolor emocional, lo puedes convertir en dolor físico y de ahí sacarlo de tu cuerpo. ¿Cómo? Bueno, como el principio de la energía. La energía no se destruye, la energía se transforma. Todas las cosas que te pasan en la vida las transformas y las tienes en la cabeza, pero tienes que sacarla de la cabeza de alguna manera. De alguna manera yo digo siempre tengo que sacar eso de mi cuerpo, pero ¿cómo lo saco? Porque tú no te puedes agarrar algo y simplemente transforma eso en cansancio físico y que a través del cansancio físico botes todo lo que hay en tu cuerpo. Son desechos, son cosas que no necesitas. Entonces, una vez que el dolor pasa, ya debería haber pasado todo. Yo sé que quizás suena fácil, pero es la verdad, es lo que hago. Es que a veces, mientras voy corriendo 20 kilómetros, son 2 horas que estoy pensando en, oye, encontré una solución, se me ocurrió una idea y luego voy dándole ahí a la cabeza. Claro, no es que estoy diciendo que estoy pensando en cosas negativas cuando corro, sino buscando conmigo misma conversar, conversaciones internas. Eso es lo que quizás yo he aprendido. Y, y ahora que dices de esas conversaciones contigo misma, también quería preguntarte esto también, porque igual es lo que yo le digo a las personas a las que estoy entrevistando, que yo les veo y por ejemplo a ti te veo y igual te veo como, yo siempre que no sé qué hacer en algo, le pregunto a María, como María, ¿cuál es tu opinión? Y es como, ¿qué trabajo has tenido que hacer en tu persona como para llegar a ser la persona que eres ahora? Como, Bueno, ajá. muchas equivocaciones. Yo creo que cuando aprendemos de todos nuestros errores, algo, alguna enseñanza nos queda. Y
en 2016 hice una actividad de capacitación personal, por llamarlo así, algo como coaching, pero Ya. vivencial, 100% vivencial. Una prima me llevó y yo iba como un poco escéptica. Yo, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo que nos vamos a meter un fin de semana en este lugar y de aquí no puedes ni hablar por teléfono? Yo tengo una hija. No puedes. O sea, te internas ahí que tú vas a ver que de aquí vas a salir otra persona. Y así fue. Y, y eso me hizo aprender mucho y madurar mucho, que a veces vamos por la vida en una velocidad, porque tienes muchas metas, porque tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho estrés, o por todo lo que tienes que se suma, y no miras para los lados, no miras para atrás, qué has hecho, pero cuando aprendes un poco y reconoces que no todo el camino ha sido rosas y que no todo el camino lo has hecho exactamente perfecto, sino que has cometido errores y aprendes de esos errores, empiezas a entender cómo poder mejorar y cómo tomar un plan de acción para al próximo paso tratar de no cometer los mismos errores, bien sea errores en el trabajo, bien sea errores a nivel personal, comunicación, motivación, cualquier tipo de error que hayas podido tener. Lo más importante es reconocerlo. A veces cuando también trabajas en equipo, a veces cometemos errores, pero aprender a tratar de balancear las cargas y aprender realmente que, que en el equipo todos estamos conectados y que no es uno solo, te puede ayudar mucho a avanzar y a tener esa conciencia de cómo es mi rol, cómo me veo, porque en trabajo en equipo tienes siempre un feedback. El trabajo en equipo, alguien siempre va a hacer algo que es un reflejo de lo que tú estás haciendo bien o mal. Entonces, esas son las oportunidades que siempre he tomado para aprender y decir, ok, esto no está bien, esto no. Y siento que cada año ha sido como un aprendizaje diferente y un crecimiento. Supongo, aunque suene cliché, que eso viene con los años, no lo sé. Pero bueno, también creo que es justo lo que dices, y que una vez igual me conversaba con mi psicólogo que me decía exactamente eso, como cuando haga algo que después yo sienta que fue algo como, ok, porque sientes como que aquí pasó algo. Entonces como que sentarme conmigo misma y decir, a ver, ¿qué es lo que pasó? Y como analizar como qué pasó y aprender de eso, porque él me decía, justo lo que tú dices, como aprende, ¿qué es lo que puedes aprender de ahí? Y de ahí como decir, ok, ¿cómo pudiera haber reaccionado a eso de otra forma? Pero Mm, sin esa como, Fernanda, qué boba eres, o Fernanda, ¿por qué esto? O sea, sin esos latigazos que a veces nos damos, sino como ver, aprender, por supuesto, no hacer todo, siempre las cosas, sí, como de mala forma o así, pero aprender, o sea, si algo ya cometimos, como aprender, analizar y continuar, yo creo, ¿no? ujú, ujú, ujú. Sí, sí, Eh, y no solamente latigazos a nosotros, sino a las personas que trabajan con nosotros. Ese es el mejor feedback que puedas tener. Las personas, si alguien depende de ti en el trabajo que me ha pasado, o sea, en mi trabajo, muchas personas en diferentes cargos, pues siempre he tenido personas que dependen de mí. Y ese ha sido el mejor feedback que puedas tener de lo que tú estás haciendo, no solo como profesional, sino como esa persona que está ahí. ya, Eso sí. pasa. Y bueno, María, tal vez te quería preguntar también, porque tú ahora eres parte de la organización de Strong and Proud, entonces quería preguntarte como qué es lo que te motiva a ser parte de esta organización, qué es lo que, sí, justo eso, qué es lo que te motiva a ser parte de esta organización. Bueno, me motiva mucho poder tener una palabra para alguien que quiera escucharnos, alguien que necesite que esté atorada en algún proceso de su vida y que pues es latina como nosotras, que nos entiende, que estamos aquí para entender y para apoyarnos. Y no solamente con mi historia personal, sino a través de cualquier conocimiento que pueda aportar. Este,
El mindset para mí es algo fundamental en mi día a día. Y si yo puedo aportar de eso que yo día a día hago a otra persona, aunque sea una persona que pueda ayudar, yo me sentiría feliz. Porque, porque a veces he sentido que he podido darle algo a alguien y servir. Es decir, una de las cosas que a mí me gusta es servir. A veces me he acostumbrado más a servir, a ayudar, a aportar, y siento que la gratificación es muy personal para, para cuando ves el resultado de lo que haces. Sí, gracias, María, igual. Y bueno, ya no tenemos muchísimo tiempo, pero tal vez quisiéramos cerrar la sesión con una última pregunta, que es como, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de hablarte a ti misma, o sea, si tuvieras literalmente la oportunidad de verte a ti misma de pequeña, o sea, tú, María grande, hablar contigo, María pequeñita, ¿qué le dirías? ¿Qué, sí, como, ¿qué le dirías a ella, a la pequeña María? Ah, a la María de 10 años le diría: trabaja, trabaja por tus sueños, trabaja por tus metas, que el camino siempre va a ser difícil, pero es que no hay nada fácil. Pero al final creo que todo lo que viene va a servir, va a valer la pena, sobre todo por esas dos personas que vas a tener. Vas a ser dos personas, vas a imprimir dos personas en 3D y las tienes que ayudar a guiarlas en esta vida y sobre todo a guiarlas en este mundo tan cambiante, este mundo tan dinámico, este, siempre. Y si puedes conocer más sobre crecimiento personal desde una temprana edad, hazlo, porque eso te va a servir para toda la vida. Ya, ok, Creo que es lo más valioso. wow, qué lindo. Ok, María. Entonces, bueno, vamos a poner tus redes sociales también en la descripción del video. Pero de nuevo, muchas gracias por la entrevista, gracias por ser parte de este proyecto. Y Gracias. Gracias a ti. Estamos empezando y esperemos que podamos avanzar pronto y llegar a alguien, a quien que podamos aportar algo a alguien. Entonces, ajá. Entonces ya, muchas así gracias es. María, ya nos vemos. Chao, feliz Chao. día.